El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Vamos a leerlo juntos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Amén y amén. Muy bien. El día jueves que estábamos ministrando la palabra en la noche, que realmente el Señor ha estado dándonos de su palabra, de su espíritu, hablábamos nosotros acerca de cómo es que Dios le dice al profeta Jeremías que él descienda a la casa del alfarero. ¿Cuántos estaban aquí el día jueves? Levanten su mano y oyeron esto. ¿Y cuántos fuimos ministrados por Dios, verdad? Una cosa preciosísima como Dios nos habló. Y entonces decíamos nosotros la bendición de que muchas veces Dios nos dice que descendamos. Y en esa oportunidad, Jeremías capítulo 18, si no estoy mal, estábamos nosotros viendo cómo Dios le da una orden al profeta Jeremías y le dice a ese profeta precioso, a que muchos lo llaman el profeta del Padre, porque cuando usted ve el corazón de Jeremías, ver el corazón de Jeremías es como ver el corazón del Padre. Y entonces a Jeremías se le conoce como el profeta del Padre. Él da a conocer el corazón del Padre. Y a este profeta precioso del Señor, en el capítulo 18 de Jeremías, le dan una orden y le dicen: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Cuando yo leía en el libro de los Hechos, capítulo número 19, la palabra del Señor está narrando acerca de la vida de un hombre que la escritura más adelante le llama el perito arquitecto de la iglesia, es decir, el apóstol Pablo. Pero la palabra del Señor, hermano, nos en afán de perseguir la iglesia y pensando él que estaba haciendo cosas en favor de Dios, dice la palabra del Señor que camino a Damasco el Señor se le reveló. Y Pablo llevaba cartas de las autoridades, de los sacerdotes, con el propósito de arrestar a los cristianos. Y la palabra del Señor nos muestra que antes que él entrase a Damasco, el Señor vino, hermano, y de una manera, dice la palabra del Señor, que Pablo cayó de la cabalgadura en la cual él iba. El Señor se revela a él, el Señor le habla, y cuando el Señor se revela a Pablo, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces le dice: horrenda cosa es estar dando golpes contra el aguijón. Y usted sabe que Pablo entra a Damasco y ahí está por 3 días. Dice la palabra del Señor que el resplandor que alumbró la vida de Pablo era tan fuerte que era como el resplandor, la luz de este resplandor era más allá de la luz del sol al mediodía. Y la Biblia dice que fue tanto el impacto que Pablo, hasta ese momento se le conocía como Saulo de Tarso, la escritura nos muestra que él quedó ciego. Tuvieron que tomarlo de la mano, llevarlo a una habitación, y ahí por 3 días Pablo, sin comer, estando en oración, esperó. Porque dice que él le pregunta al Señor: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después Saulo le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Él está dispuesto a someterse a esa autoridad de un Cristo a quien él, sin conocerlo, le estaba persiguiendo, a un Cristo que sin conocerlo él lo estaba afectando. Y dice la palabra del Señor que Saulo se queda por 3 días en esa habitación, y al tercer día el Señor le habla a un discípulo llamado Ananías y le dice a Ananías que vaya a esa habitación, porque ahí está un hombre llamado Saulo. Cuando Ananías oye acerca de ese nombre, le dice: tú sabes que este hombre es perseguidor de la iglesia. Y dice: ve con él, porque un vaso escogido, un instrumento escogido me es este. Cuando leemos este pasaje y dice instrumento escogido, la palabra instrumento en ese pasaje
es una palabra que en griego se interpreta vaso. Y al interpretarlo como un vaso, se está refiriendo a un vaso de barro. Pero dice la palabra del Señor, porque yo le mostraré, fíjese, dice el verso número 16 de Hechos 9:16, porque yo le mostraré, hablando de Saulo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, que está consciente Ananías, el Señor le dice, este hombre a quien tú lo consideras un perseguidor de la iglesia, yo lo he escogido. Yo lo he tomado para que él me sea un instrumento y que lleve mi palabra. Pero va a ser necesario que él tenga que padecer por causa de mi nombre. El día jueves que estábamos ministrando y hablábamos acerca de el descender a la casa del alfarero, que era lo que realmente Jeremías iba a ver. Y entonces la palabra del Señor dice ahí en Jeremías capítulo número 18, y vino palabra de Jehová diciendo, desciende y baja a la casa del alfarero, y ahí yo te haré oír mis palabras. Entonces yo quedé con un sentimiento dentro de mi corazón, dentro de mi espíritu, por la administración del día jueves. Y entonces yo pude entender cómo es que Dios nos permite pasar por procesos, como el caso cuando dice acerca de Pablo y le dice, porque es necesario, yo le voy a mostrar cuán necesario es que él padezca por causa de mi nombre. El padecimiento iba a ser algo que iba a acompañar el ministerio de Pablo. Quizás alguien podría pensar, ¿y cómo es posible de que Dios se complazca de una manera de que Pablo tuviese que padecer, que Pablo tuviera que sufrir? Pero miren, hermanos amados, la Biblia dice que si nosotros sufrimos con el Señor, también reinaremos con Él. Hay veces que el evangelio va acompañado de sufrimiento. Hay veces que la vida cristiana va acompañada de sufrimiento. La palabra de Dios dice, cuando Pablo le habla a Timoteo, la escritura dice, porque el siervo de Dios, y entre las cualidades o características o las situaciones que tiene que vivir, dice, porque el siervo de Dios debe de ser sufrido, apto también para enseñar. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es que Jeremías desciende a la casa del alfarero? Yo pude entender que hay cuatro tiempos, hay cuatro procesos de los cuales Dios, como el alfarero por excelencia, va a tener que hacer en nuestra vida. Número uno, lo primero que se tiene que suscitar es que Dios en su amor y en su misericordia nos escoge a nosotros, como cuando el alfarero va a trabajar una vasija, pero él comienza trabajando con el barro, con la arcilla. Eso es lo primero que necesita el alfarero tener en su mano: arcilla, necesita tener en su mano barro para formarlo y hacerlo un vaso, una vasija. Si no está el barro, si no está la arcilla, es muy difícil el poder formar un vaso de barro. Entonces Dios, hermano, en su infinita misericordia, yo decía, Señor, qué tremendo, porque tú, Señor, nos formaste del polvo. Y nosotros somos, porque aún tu palabra dice acá en el libro de Jeremías, que le digan a la nación de Israel, así como el barro en las manos del alfarero, así también es mi pueblo en mis manos. Entonces Dios empieza un proceso en nuestra vida, y el proceso que inicialmente se tiene que dar es que Dios tiene que trabajar con nuestra naturaleza de barro, tener que trabajar con nuestra naturaleza de barro. Si usted anhela un ministerio, dice,
no se lo pida a Dios, ni siquiera le diga a Dios que usted anhele ese ministerio, porque el pedirle a usted un ministerio al Señor, usted le está pidiendo también al Señor que usted va a sufrir. Pero yo creo algo con todo mi corazón, hermano. Yo creo que cuando Dios te ha llamado para que tú seas hijo de Él, y sabiendo de que parte del proceso va a haber un sufrimiento, sabemos algo con todo nuestro corazón y estamos conscientes que Dios no nos deja solos. Eso estamos conscientes nosotros, que Dios realmente no nos deja solos, sino que en medio de todo ese proceso de sufrimiento, nosotros tenemos que considerar como ese barro que está. Si el barro pudiese hablar, ¿verdad? Si el barro pudiese, hermano, en un momento dado tener conciencia, y que por ejemplo el alfarero le pudiese decir: mira, ahorita solamente eres una masa, solamente eres barro, solamente eres arcilla, solamente eso eres, pero quiero mostrarte cómo será al final de ese proceso. Y al mostrarle al final del proceso, se va a encontrar que ese barro, que es arcilla, no se iba a quedar en esa calidad, en esa cualidad, sino que se iba a convertir en un vaso, y que se iba a convertir en un vaso precioso. Usted quizás nunca se imaginó, ni yo nunca nos imaginamos, porque yo creo que en esta mañana yo estoy hablando con vasos preciosos de Dios. Y usted quizás nunca se imaginó, y aunque usted no lo crea, que usted está sentado a la par de un vaso precioso, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, pero yo le digo que el que está sentado a su lado es un vaso precioso. Es un vaso que ha sido escogido por Dios. Ahora, dése cuenta usted que lo que el Señor le dice a Ananías es: vaso escogido me es este. Es decir, que ya Dios le está diciendo a Ananías que Saulo es un vaso escogido. Él lo está llamando por el producto terminado. Él no lo está llamando por el producto inicial. Pero como decía, no sé si el hermano Olivo, no quiero los ministros que vino, cuando usted está comenzando, Dios ya terminó. Cuando usted está empezando algo, Dios ya ve el producto terminado, no la materia prima. Y yo creo con todo mi corazón que Dios a nosotros, hermano, no nos ve en la calidad que ahora nos ve, sino que Él mira su producto ya terminado. Por eso el libro de Romanos, cuando escribe el libro de Romanos, dice: porque lo que Él predestinó, eso también Él escogió, y lo que Él escogió también santificó, y lo que Él santificó también, que dice, glorificó. No dice glorificará, sino que está viendo de una vez el producto terminado, que lo que Él escogió lo santificó, que lo que santificó porque estaba predestinado, Él también, dice la palabra, lo glorificará. Es decir, que el Señor te ve a ti y me ve a mí como un producto terminado, como una obra ya hecha, como una obra ya perfeccionada. Porque la palabra de Dios dice: aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que usted está caminando con un hombre, con una mujer de Dios a su lado, que está siendo perfeccionada por la mano bendita de Dios. Denle un aplauso, Señor. Que está siendo perfeccionado por la mano poderosa de Dios. Ahora, alguien, hermano, mire, alguien podría pensar: ¿y será que de esto saldrá algo bueno? Usted nunca llegó quizás a dar testimonio a alguien, y quizás le dijeron a la familia: mire, ya no le hable más, porque este ya no se compone. ¿Cuántos de los que estaban acá, quizás muchos de nosotros, nos dijeron que nosotros ya no teníamos solución? ¿Verdad? Hasta hay veces que mire, yo me gocé porque me estaban contando, me están dando testimonio de Ricky. No sé quién me estaba contando, Kiki, tú me estabas contando de Ricky, que él se congregó aquí en la iglesia mucho tiempo y siempre estaba con olor a alcohol, y habían batallas a veces que él libraba. Pero ¿sabe qué me contaron? O tú me contaste, William, ¿qué me contó de Ricky? La cosa fue que Ricky está sirviendo en otro ministerio. Pero ¿sabe por qué me gozo? Tú me estabas contando, ¿sabes por qué yo me gozo con todo mi corazón? Porque yo sé que este hombre ahora sirve a Dios. ¿Sabe cuándo a mí me da más dolor? Cuando sé que se han ido de la iglesia, pero que han regresado otra vez al mundo. Pero si yo sé que están sirviendo a Dios en otro ministerio, mi corazón se goza, mi corazón se alegra, porque yo sé que Dios los ha tomado para que el propósito de Él se cumpla de una manera extraordinaria. Y entonces, hermano, mire qué hermoso, porque Dios lo que está mirando es que Él va a terminar su obra. Él no la va a dejar a medias.
Pero cuando nosotros vemos, y en el caso del profeta Jeremías, y yo quiero llevarle nuevamente este pasaje porque mi corazón se conmovía cuando yo le decía a usted ese día jueves cuán importante es poder entender los procesos de Dios para nuestra vida. Porque mire, si nosotros no logramos entender el propósito o el proceso de Dios para nuestra vida, en un momento dado nos quitamos y decimos: está muy fuerte, está muy duro esto, yo mejor dejo el evangelio, yo mejor dejo el ministerio, yo mejor ya no sigo hacia adelante. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, Jeremías, y ve a la casa del alfarero. Estoy en Jeremías capítulo 18, y ahí yo te haré oír mis palabras. Ahora, yo creo que en el proceso de Dios en nuestra vida, como ese barro, como esa arcilla que está siendo trabajada por Dios, yo pienso que nunca el alfarero deja de tener contacto con el barro, desde el inicio hasta el final. Y creo yo que en esos 4 procesos, porque el primer proceso yo le llamo como la elección del barro, pero el segundo proceso yo le llamo la formación del barro, al tercer proceso yo le llamo la consistencia del barro. Ya no un barro, sino prácticamente ya una vasija, ya un instrumento que ha sido hecho. Pero también yo le llamo a ese proceso los detalles. Cuando Dios empieza a darle detalles a tu vaso que ha sido tomado por Dios, hasta que por último tú te constituyas en un vaso que va a ser usado para algo de parte del Señor. Pero yo puedo ver ese proceso tan hermoso. Ahora, hermanos amados, miren, cuando uno se pone a ver, y yo no sé si a usted le pasó esto, pero yo le digo a usted, en mi vida yo pude experimentar esta parte de mi vida. Por ejemplo, descendí a la casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Quién trabajaba sobre la rueda? El alfarero. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ya empezó a protestar aquel. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Oiga esto, por favor. Detengámonos ahí en este versículo número 4. Dice: he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Y sabe qué significa esto? El trabajo de Dios en nuestra vida. Dios trabajando como el alfarero que ha escogido ese barro que ha sido preparado. Porque usted sabe que tendríamos que hablar acerca de cómo es que preparan el barro. Porque no solamente es el hecho de que lo encuentran y ya lo mojan, sino que lo limpian y le sacan todas aquellas cosas que de una u otra manera no pueden servir, hermano, para formar una vasija. Entonces el barro tiene que ser procesado, el barro tiene que ser seleccionado. Pero lo importante es cuando ese barro ya no está solamente en las manos del alfarero, sino que ahora está en la rueda. Y que ahí en la rueda yo estaba viendo unas fotos preciosas, más de 18 fotos, de cómo es el proceso, cómo el alfarero le va dando forma a ese barro. Cómo ese barro que está ahí, hermano, y que inicialmente no tiene una forma, cómo es que él le va dando la forma, cómo es que él lo va construyendo, cómo es que él lo va haciendo. Ahora, usted no se da cuenta que ese es el proceso de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. El Señor nos tomó, hermano, y cuando nosotros posiblemente nadie daba nada por nosotros, absolutamente nadie podría creer en lo que Dios podría hacer en nuestras vidas. Entonces Dios nos dijo: yo te escogí, yo te tomé del mundo, yo te tomé de ahí donde estabas, en donde quizás no tenía un precio significativo para los hombres, pero para mí sí valías algo. Yo te tomé y yo te traje a mi casa para hacer un proceso de perfección en tu vida. Y sabe, hermano, cuántas veces de nosotros que hemos estado en la rueda de Dios, hay un momento como que esa vasija ya empieza a tomar forma y ¡pum!, se echa a perder. Y cuando se echa a perder, muchas veces nosotros los pastores, los ministros, quizás el padre de familia, quizás la esposa, el esposo dice: pero qué bonito estaba caminando en el evangelio, ya se vino abajo otra vez. Qué precioso estaba, pero de repente como que ya se echó a perder. Pero ¿sabes qué dice Dios en su palabra? Dice: y yo volví e hice otra vasija según le pareció mejor hacerla. Es decir, hermano, que aunque a veces nosotros pensemos que nos vamos a quitar de la mano el alfarero viene y dice: yo tengo el poder para volverte a hacer de nuevo. Y si yo había pensado hacerte de una manera buena,
hoy te voy a hacer de una manera más excelente. Yo te voy a convertir en una vasija mejor de lo que tú te puedas imaginar. Mire, y quizás a veces no lo podemos creer. Yo supe del testimonio de un matrimonio que tenía tantos conflictos, hermano. Y el conflicto más grande que tenía la esposa era que el esposo era borracho. Y cada vez que llegaba borracho hacía problemas en la casa. Y entonces ella lo insultaba, ella se enojaba, ella le decía un montón de cosas. Hasta que el Señor un día le dijo: ¿sabes una cosa? Yo voy a hacer de tu esposo un siervo. Yo voy a hacer de tu esposo un ministro. Ahora lo miras con olor a alcohol y lo miras todo feo, pero vas a ver la obra que yo voy a hacer en él. Y a partir de ahora, cuando él venga, le vas a decir: bienvenido el siervo de Jehová. Ahora yo le digo a usted, ¿cree usted que para ella era fácil? Aquel entraba, hermano, ahí oloroso, hediondo, dijera alguien, va todo sucio. Pero ella venía y empezaba a declarar el producto terminado. Y ella decía: bienvenido el siervo de Jehová. Yo no sé si a alguien le tocó así, pero debe ser algo cardíaco, ¿va? Pero esa fue la orden que Dios le dio a esta hermana. Tiempo más adelante su esposo se convierte. Y ahora tienen un precioso ministerio de restauración de matrimonios. Han escrito libros y han viajado por muchas naciones llevando el evangelio. Porque Dios te dice en esta mañana: lo que tú pensaste que ya no tenía solución, lo que tú pensaste que ya no se podía arreglar, poderoso soy yo para volverlo a tomar en mis manos. Tomar a tus hijos, tomar tu matrimonio, tomar tu familia, y yo hacer algo mejor de lo que quizás tú habías considerado. Y yo lo creo, hermano. Yo creo, mire, yo le digo una cosa: en los 12 años de ministerio que hemos tenido, hemos pasado por momentos muy difíciles. Y quizás momentos en los cuales pudimos haber pensado: ¿y no será que aquí se termina el ministerio? A mí una persona me dijo: mire, yo pensé que usted ni vivía aquí en México, me dijo. Tengo tantos años de ya no verlo y pensé que la iglesia Donai ya se había terminado. No, le dije, quizás nos perdieron la pista, pero Dios ahí nos guardó. Y ahora aquí estamos para la gloria bendita del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces Dios, hermano, aunque tú pases por esos momentos en los cuales como que ya no hay nada, Dios dice la palabra, porque el profeta descendió y el profeta vino a la casa del alfarero. Y casualmente en ese momento el alfarero está trabajando y de repente la vasija se echa a perder en su mano. Lo importante es que el alfarero no lo desecha, sino que el alfarero dice: tengo la oportunidad. Oiga lo que le voy a decir: ahora que este se me salió de las manos, ahora que este se siente perdido, ahora yo, Jehová el creador, tengo la oportunidad de hacer de él algo mejor, de hacer algo más excelente. Él piensa que yo no tengo el poder, hermano, porque cuando usted y yo pensamos que todo está terminado, Dios dice: ahora comienzo nuevas cosas en tu vida, porque escrito está: nuevas son todas las cosas, cada mañana es su misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien lo cree, que le dé un fuerte aplauso, Señor. ¿Cuántas veces tú como padre de familia, cuántas veces tú como esposo, como esposa, cuántas veces tú como ministro, cuántas veces tú como hijo, como hija, dices: todo se está echando a perder, no veo por dónde Dios haga algo? Pero sabes una cosa, Dios le mostró al profeta que él era poderoso para hacer cosas extraordinarias, porque dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pero sabe una cosa, en la mano de Dios no se pierde nada, en la mano de Dios todo está seguro. Si tus hijos están en la mano de Dios, yo te quiero decir que no se van a perder. Si tus hijos están en la mano de Dios, no se van a perder. Si tu matrimonio está en la mano de Dios, no se va a perder. Si tu hogar está en la mano de Dios, no se va a perder, porque todo lo que está en la mano de Dios permanece para siempre. No se va a perder, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé si tú lo puedes repetir. Repite conmigo: lo que está en la mano de Dios no se echa a perder. Dilo fuerte: lo que está en la mano de Dios no se echa a perder. Di conmigo: mi familia, mi hogar, toda mi casa está en las manos de Dios. Y lo que está en la mano de Dios
no se echa a perder. Diga conmigo: la iglesia Adonai está en las manos de Dios, y lo que está en la mano de Dios permanece para siempre. Dale un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana. No se echará a perder. No se echará a perder. Mire, yo le profetizo que no se va a echar a perder, porque lo que está en la mano de Dios permanece para siempre. Y viene ese Dios precioso y dice la palabra del Señor: y volvió e hizo Dios otra vasija. Ya se dio cuenta que no cambió de barro. Ya se dio cuenta que el barro es el mismo. Diga conmigo: el barro sigue siendo el mismo. Lo único que Dios hace es perfeccionar su obra. Diga, ¿sí o no? Porque cualquiera diría: entonces se echó a perder y Dios lo eliminó. No lo eliminó, porque Dios lo que hace es tomar la misma masa, tomar el mismo barro, y de ese mismo barro hacer algo más excelente para la gloria de su santo nombre. Le das un aplauso. Así que Dios no cambió de barro, sino que Dios dijo: voy a hacer algo mejor con ello. Y yo lo creo, que Dios puede hacer algo mejor con nosotros. Yo le hago una pregunta, no me conteste. ¿Cuántos a veces de nosotros que estamos acá en un momento dado sentimos como que lo que se había empezado se echó a perder? No me conteste. Y usted dijo: ya la regué otra vez, ¿verdad? ¿Y ahora? Y entonces viene Dios y dice: no te preocupes, yo te volveré a hacer una vasija. De ese mismo barro yo voy a levantar una vasija. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla, según le pareció mejor hacerla. Es decir, que Dios puso de su parecer, Dios puso de su criterio, Dios puso de su creación en tu vida. Te estoy diciendo en esta mañana: tú no eres el producto de algo que el hombre forma. Yo no soy el resultado de algo que los hombres formaron. Dios usó los hombres para mi formación, pero Dios es el creador y el que hace la obra perfecta. Adonai no es el trabajo del apóstol Antonio. Adonai es el trabajo del Espíritu Santo. Adonai es la promesa de Dios para este lugar. Adonai es la obra perfecta del Espíritu Santo, que dice: yo hago cada mañana las cosas mejores. Porque cuando usted piensa que ya no hay nada por hacer, Dios dice: yo voy a poner de mi parecer, yo voy a poner de mi forma, yo voy a poner de mi creación, yo voy a poner de mi criterio. Por eso aún la palabra de Dios dice que cuando Él formó a Eva, no le dijo a Adán: ¿cómo la quieres? ¿1,70 m, 1,50 m, 1 metro? ¿Qué medidas? No, solamente lo durmió y dejó que Dios perfeccionara su obra. Yo le estoy diciendo algo en esta mañana: tenemos que dejar que Dios haga la obra. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que haga la obra. ¿Cuántas veces quizás usted y yo hemos querido, hermano, que las cosas se hagan como nosotros queremos? Pero el Espíritu de Dios tiene su tiempo, el Espíritu de Dios tiene su momento. Y yo le decía a los hermanos, ahora que estamos trabajando estos departamentos, siento que estamos en un tiempo excelente de parte de Dios. Siento que estamos en un tiempo para echar hacia adelante. Siento que llegamos a este momento en el año 12, en el año de un gobierno, en el año de un propósito de Dios, para decir que cada año fue una piedra, y que al terminar este año 12 las piedras están terminadas, el fundamento está establecido, y a partir de ahora empezar a construir algo grande en el reino de los cielos. Dale un fuerte aplauso al Señor, dale un grito de júbilo al Señor. Han sido 12 años y estamos cumpliendo en este año 12 años. ¿Y sabe qué significa? Que Dios ha puesto fundamentos, que Dios ha puesto fundamentos, que Dios ha puesto fundamentos. Y ahora, concluidos los 12 años, las piedras están puestas para empezar a construir un altar de fuego para Dios, un altar de adoración para el Señor. Mire, yo le estoy profetizando en esta hora que los días que vienen para esta iglesia son mejores que los días pasados, que se va a levantar un sacrificio de adoración en esta casa, que la alabanza de esta iglesia no ha cantado el mejor cántico, los mejores cánticos están
por venir, que los ancianos y el apóstol de esta iglesia no han predicado el mejor mensaje. Todavía viene algo más. Lo excelente, lo bueno, lo perfecto viene de parte de Dios. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto le damos un aplauso, Señor? ¿Cuánto creemos que este es el tiempo excelente de parte de Dios para cosas grandes y maravillosas? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso, Señor. Denle un grito de júbilo al Rey poderoso y crea que esta es la hora y este es el tiempo. Pero quiero decirle esto a usted que no vino el jueves por los mismos 20 pesos. Oiga esto que le voy a decir. Cuando ese vaso es quitado de la rueda y está formado, está hecho, viene un proceso que se llama el proceso del horno. ¿Y sabe para qué sirve el proceso del horno? Se lo decíamos a ustedes el jueves. Para consolidar el vaso, para darle consistencia al vaso. Si usted se da cuenta, hermano amado, cuando el alfarero está trabajando y toma el barro y lo sube a la rueda y empieza a construir, empieza a hacer un vaso, una vasija, pero esa vasija está fresca y esa vasija necesita consolidarse. Esa vasija necesita tomar esa solidez. ¿Y qué es lo que hacen para darle solidez? Lo meten dentro del horno. El horno es lo que le va a dar consistencia. Hay veces que usted y yo tenemos que ser pasados por hornos. Y los hornos de Dios no les tenemos que tener temor, porque el horno lo único que hace es darle consistencia al vaso. Es cierto que en medio del horno lloras, en medio del horno te afliges, porque sientes el horno representa la prueba. ¿Cuánta gente a veces se salió del horno? Por eso es bueno perseverar en medio de la prueba. Porque hay gente que se sale del horno. Hay gente que dice: ya no aguanto más la prueba. Y Dios le dice: por favor, si yo te tomé como barro y yo te puse en la rueda y te di forma, ahora te he puesto dentro de ese horno. Pero le decía yo algo a usted. Al igual como aquellos 3 hebreos que fueron metidos dentro del horno, no estaban solos, sino que dice la palabra de Dios que el Señor estaba ahí. Porque cuando Dios te permite entrar dentro del horno, Dios, hermano, no te deja solo. Y ahí en medio del horno oyes la palabra de Dios. En la rueda oyes la palabra de Dios. En el barro oyes la palabra de Dios. Y ahí Dios te está hablando y te dice: chiquito mío, papito mío, eres barro, deja que yo te dé la forma. Y tú le dices: Señor, ya no aguanto más, yo me quiero quitar de esta rueda. Y le dice: no, yo te tengo en mis manos, yo te tengo tomado ahí, yo te estoy dando la forma que yo quiero. Y cuando lo meten en el horno, usted siente que se está muriendo, usted siente que ya no puede más. Y sabe, en medio de ese horno se oye una voz de Dios. Y esa voz te habla y te dice: no tengas temor, porque yo soy Jehová de tu fuerza. ¿Quién, después que una hija ha sido llevada a la presencia de Dios, tiene la fuerza de seguir adorando a Dios? Solamente aquel que sabe que el horno es perfección, que sabe que el horno es darle consistencia, que el horno solamente es parte del proceso glorioso, que el horno solamente me está empujando a un paso más de lo que Dios va a hacer conmigo. Bendito los hornos, bendita las pruebas, porque sirvieron para darle consistencia a tu vida espiritual. Le das un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana. Le bendices en el nombre poderoso de Jesús. Permítame decirle esto. Yo puedo entender que en medio de ese horno hay lágrimas, y Dios está ahí y te dice: aguanta un momento más, no te salgas. Y tú le dices: Señor, ya no aguanto más. Como que el diablo ha dado orden que lo calienten 7 veces más que de costumbre. Porque sabe usted que eso fueron lo que hicieron al horno, en donde metieron a aquellos 3 varones de buen testimonio. Dice la palabra del Señor que dieron una orden: calienten el horno 7 veces más. Mire, el enemigo no sabía, no entendía
Pero el número 7 es número de perfección. Es número de perfección. A veces el diablo dice: ahora sí este se va a volver atrás, ahora sí este va a negar el nombre de Cristo. Pero en medio de ese horno, Dios te dice: yo estoy contigo, yo soy tu fuerza. Ya se está terminando, ya se está concluyendo la obra. Yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Oye, si Él no te dejó cuando tú eras barro y cuando éramos barro, y estábamos ahí sin una forma, estábamos ahí como barro más. Si Él no te dejó ahí, te tomó y me tomó a mí y nos pasó a su casa para trabajarnos, y si nos puso en el horno, el que comenzó la obra en ti no la va a dejar a media, la va a perfeccionar. Se pone a pensar usted en el momento en que el alfarero ve, y el alfarero dice: la obra está concluida del horno, y te saca de ese horno y te dice: no más estarás en el horno. Y te empieza a sacar de ese horno. El fuego del horno empieza a desaparecer y algo nuevo empieza a suceder contigo. ¿Y sabes qué hace? Viene el alfarero y empieza a darle detalles. Viene el alfarero y empieza a poner su criterio, empieza a poner belleza en ese vaso. Así te dice Dios: los días del horno se van a terminar, los días de tu sufrimiento se van a terminar, porque yo soy Jehová tu Dios, y yo te dije, dice el Señor, que yo te tomé, y yo como ese buen alfarero no te voy a dejar. Mi obra se va a concluir, mi obra se va a terminar. Y aunque el diablo te diga muchas cosas, yo soy Jehová tu Dios, y yo te lo dije, yo lo prometí, yo lo voy a cumplir, porque fuera de mí no hay salvación. Le das un fuerte aplauso, Señor, en esta hora. ¡Ah! Dale un grito de júbilo al Rey poderoso. Es lo que comienza lo termina. Es lo que comienza lo termina. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ponte sobre tus pies en esta mañana y dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Oh, créele al Señor. Fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Dale un grito de júbilo al Rey poderoso. Me vistes a mí cuando